En nombre de Equilibrium Global tengo el gusto de darles la bienvenida para compartir un nuevo video en el canal de YouTube. En esta ocasión, en la sección de análisis y opinión, estaremos compartiendo una charla, una conversación con el académico profesor Emilio Rufai. Mi nombre es Raquel Pozzi y los invito a formalizar este compromiso, este feedback entre ustedes y nosotros, a realizar una simple acción muy sencilla: suscribirse al canal. Debajo de este video hay una campanita, le dan el like y así formalizamos esta idea de comunidad con ustedes. Realizamos este intercambio, este conversatorio con el profesor Emilio Rufai, director del Observatorio de Medio Oriente de la Universidad Abierta Interamericana. Les propongo una reseña del espacio académico de la UAI Argentina. Mi nombre es Emilio Alejandro Rufai, soy magíster en diversidad cultural, me estoy doctorando en la misma materia, tengo una especialización en estudios árabes, americanos árabes e islámicos. También soy profesor universitario. Quería agradecer la oportunidad que nos está brindando Equilibrium Global de presentar nuestro Observatorio de Medio Oriente de la Universidad Abierta Interamericana, el cual dirijo. Somos un grupo de profesionales de ciencia política y relaciones internacionales entre docentes y egresados de la UAI, interesados en las regiones de Medio Oriente y África del Norte. Nuestro interés es en la gran diversidad cultural, étnica, política, económica, social, los asuntos de seguridad, etc. Hacemos en el observatorio un seguimiento de todas estas temáticas y escribimos artículos sobre dichos temas. Dichos artículos no solamente son escritos por los miembros permanentes del observatorio, sino que también se reciben colaboraciones de los alumnos de la UAI, de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, y también colaboraciones externas. Muchas gracias, profesor Emilio Rufai. La intención es generar un conversatorio con usted con respecto a la diplomacia en Tel Aviv, en esta nueva reconfiguración no del mapa territorial, pero sí del mapa de las alianzas en el Próximo Oriente, ¿no? Un anclaje geográfico el cual conocemos y siempre es de complicación histórica desde la formación del Estado de Israel, y también estas tradicionales rivalidades y amistades que se gestan en la región. ¿Cómo lo observa usted, sobre todo teniendo en cuenta este nuevo panorama, digamos, geopolítico? ¿Cómo observa usted a la diplomacia de Tel Aviv? Sí, primero le agradezco por la invitación y por la oportunidad de participar a través de Equilibrium Global. Y bueno, creo que deberíamos empezar diciendo que Israel ha recibido durante la administración que acaba de terminar del presidente Donald Trump un espaldarazo a varias cuestiones relacionadas con sus intereses estratégicos en el Medio Oriente. Y eso le ha permitido, digamos, que su diplomacia haya conseguido en términos de la política israelí los logros del reconocimiento de dos países árabes como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que era algo hasta hace un tiempo impensado, y con cierta perspectiva de que se pueda ampliar a otros estados del Golfo. El tema es que ese acercamiento entre los israelíes y estos países árabes, desde mi punto de vista, poco tienen que ver con que se hayan solucionado
ciertas diferencias que hay entre el mundo árabe e Israel, pero en estas cuestiones se aplican muchos dichos populares, ¿no? Entonces, cuando se comparten enemigos, eh, algunos se alían, aunque sea momentáneamente, para enfrentar a ese enemigo que ellos consideran que es un peligro para los intereses del conjunto. Y me refiero en particular a Irán, porque tradicionalmente desde la Argentina, cuando uno analiza el caso israelí, se pensaba siempre más en la conflictividad entre Israel y los palestinos, pero eso desde aproximadamente finales de la década del 90 y de lo que va del siglo XX, el siglo XXI, disculpe, se ha ido desplazando hacia otro conflicto que es digamos, el colocar a la República Islámica de Irán en el centro, digamos, de las preocupaciones de Israel, porque consideran que es el país del Medio Oriente que, digamos, por ciertas condiciones, por tener mucho petróleo, por tener un desarrollo tecnológico principalmente referido en un programa misilístico que incluye misiles de largo alcance y misiles de precisión, y se lo acusa no solo por Israel, sino por otros países de la comunidad internacional, principalmente los Estados Unidos, de estar llevando un programa nuclear que los iraníes afirman que es con fines pacíficos, pero que los israelíes, y sobre todo la administración Trump, consideraba que tenían fines de conseguir armas nucleares. Ahora, con el cambio de gobierno de Biden, se ha vuelto como a la situación que existía con Obama, que tiene una percepción que no es compartida por Tel Aviv y que afecta mucho a la cuestión del Medio Oriente en general, y que es que los norteamericanos, bueno, mejor dicho los estadounidenses, porque es una forma mal de referirse a los estadounidenses, el gobierno estadounidense, la administración Biden, demócrata, ha cambiado el enfoque, y ese enfoque, a diferencia de la confrontación que compartían israelíes y la administración del presidente Trump, tiene que ver con una percepción que los Estados Unidos ya venía desarrollando en los mandatos del gobierno de Barack Obama, y es la de, o sea, piensan lo siguiente, que mientras más se lo aísle a Irán, como que más se va a radicalizar ciertas posturas que tiene el gobierno de Teherán. Profesor, Dígame. aporto a su conversación para que generemos un ida y vuelta. Sí, por favor. Nuevos, este acuerdo de Abraham, ¿no? Este pacto de Abraham con diferentes países árabes. A veces creo que la comunidad internacional observa quizás la faceta más geopolítica, pero también es cierto que existe un organismo que es el Centro de Cooperación Internacional, que es el MAJAF en Israel, en el cual tiene una relación interesante con otros organismos internacionales, como bueno, la FAO, como bueno, la Organización Mundial de la Salud. Y por lo que se ha observado, también existen otros intereses que los acercan a Israel con los países árabes. Es interesante también incorporarlo dentro de esta charla, más allá de, lógicamente, generar aliados en contra de la República Islámica de Irán. En ese contexto, y siguiendo la línea de su conversación, ¿usted ve perdedores y ganadores, si es que se puede decir dentro de lo que es la terminología de la política internacional dentro de este ámbito regional? Sí, en realidad, digamos, lo que está sucediendo en el Medio Oriente
y también que no es nuevo, hace un tiempo que se viene ya delineando y que digamos que Israel ha pasado a jugar un rol preponderante, es que, digamos, se han establecido, usted lo dijo al principio del conversatorio, una serie de alianzas y que por eso también ahí se inscribe que en esa alianza se mezcla, por un lado, un actor extrarregional, que son los Estados Unidos, un actor regional no árabe, que es Israel, y los países árabes, entre ellos Bahrein, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Aunque Arabia Saudita apoya estas cuestiones, mantiene como una especie de rol, digamos, un poco más independiente. Y del otro lado, digamos, está Irán, digamos, que no es un país árabe, pero digamos que es la otra gran potencia de la región, o sea, las tres grandes potencias de la región son Israel, Irán y Arabia Saudita, y en torno a Irán se han sumado un actor también extrarregional, para que veamos las similitudes de las alianzas, que sería Rusia, y un actor estatal árabe que es Siria, y un actor no estatal, pero que tiene un alto impacto en el Líbano, que es el Hezbollah. Bien. Las pérdidas y las ganancias va a ser cómo se siga desarrollando esta confrontación y si meramente sean tensiones y no pasen a conflictos armados. Pero sí hay un perdedor claro de todas estas cuestiones. Para mí el perdedor claro de estas alianzas es, ¿cómo lo puedo decir? El pueblo palestino o la cuestión palestina. ¿Por qué? Porque esta alianza entre los países árabes e Israel legitima en cierta manera una serie de acciones que ha ido tomando Israel respecto de los palestinos, como por ejemplo la multiplicación de los asentamientos ilegales. Y digo, son cuestiones objetivas, porque digamos uno a esto lo dice midiéndolo a través del cumplimiento del derecho internacional. No puede haber, además del tema de la ocupación propiamente de los territorios palestinos, que ya es una flagrante violación a los derechos, al derecho internacional y al derecho de los palestinos sobre su propia tierra, también el multiplicar estos asentamientos, conocidos como los asentamientos ilegales, eso va como consolidando la presencia israelí en esos lugares y cada vez, voy a decir difícil, por no decir casi imposible, va a resultar que surja, digamos, en esos territorios un Estado palestino independiente. Además, los palestinos, a diferencia de Israel, no cuentan con un aliado de la envergadura de los Estados Unidos, porque el gran aporte del gobierno de Trump a Israel fue, por un lado, reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, cuando, digamos, eso la comunidad internacional había acordado que Jerusalén debía tener un estatus internacional, una ciudad abierta, con acceso, porque es, digamos, la ciudad santa para las tres religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam, y que la otra cuestión es que prácticamente también reconoció que esos asentamientos ilegales que el resto de la comunidad internacional sigue considerando ilegales, el gobierno de Washington les dio legitimidad. Entonces, es difícil para los palestinos que ni siquiera tienen un gobierno unificado, que su territorio está fragmentado, que sus aspiraciones
tengan un viso de posibilidad de materializarse. Y digamos que eso sería como la gran pérdida, y para mí no es menor, porque algunos piensan así con una liviandad bastante asombrosa, que bueno, siempre hay en los temas internacionales, como en todas las cuestiones de la vida, sean de los estados como de las personas, algunos que ganan y otros que pierden. Pero ese tipo de resoluciones, así sin permitir que los palestinos tengan una solución acorde a sus aspiraciones, deja en el seno del Medio Oriente un conflicto irresuelto que va a seguir creando tensiones, y que también a veces es usado como excusa por ciertas organizaciones, por ejemplo, terroristas, para decir que hacen atentados en nombre de eso. El terrorismo no tiene justificación ni por fines ni de ninguna otra cuestión, y mientras este conflicto siga sin resolverse, o se resuelva de una manera así tan poco equitativa para una de las partes, en este caso los palestinos, va a haber una tensión que va a quedarse, porque además, y con esto cierro esta cuestión, por ahí los gobiernos de los estados árabes terminan acordando con Israel por una cuestión de estas necesidades geopolíticas, que por ahí también, según la coyuntura internacional, pueden llegar a cambiar. Pero lo que también hay que tener en cuenta es a la población árabe, que así como un día salió sin que nadie se lo esperaba, hace 10 años, por el tema de las primaveras árabes, tiene memoria, y es una cuestión de la cultura árabe, y estas cuestiones se replican de hijos, de padres a hijos, y la calle árabe no se olvida de ese tipo de cuestiones, esa solidaridad interárabe de los pueblos entre sí, difícilmente se pierdan. Es interesante lo que usted está planteando, sobre todo me parece superador el hecho de traer aquí a las relaciones internacionales también esta ambivalente forma de aplicar el soft power por parte del Estado de Israel y el hard power, ¿no? Sobre todo en lo que tenga que ver con los grupos, en este caso grupos de la yihad que usted ha nombrado, que no representan absolutamente a ninguna de las interreligiones o el mosaico de religiones que existe en este lugar. En ese contexto nosotros sabemos muy bien que Israel tiene una supremacía militar importante, pero tiene también la necesidad de una transferencia de tecnología. Quizás allí podemos poner el foco y observar cómo el acercamiento, que no lo ha tenido durante muchos años con Arabia Saudita, si bien a partir del 2002 ya comenzó a gestionarse, a pergeñarse este acercamiento, porque se observaba la influencia de la República Islámica de Irán. Bueno, ¿cómo podríamos observar entonces en futuro este acercamiento que tiene? No solamente Arabia Saudita, creo que es el más emblemático porque está constantemente buscando la hegemonía dentro de la región y se confronta con Irán. ¿Cómo observa usted la política exterior ya a nivel global de Israel? ¿Cómo va a ser vista en tiempos en el cual se ha trasladado el eje del centro de atención desde Occidente a Oriente, donde China juega un papel muy importante, ¿no? Usted tiene que recordar que Israel en el pasado ha sufrido muchos periodos de aislamiento por decisiones políticas israelíes que no eran bien vistas por una gran parte de la comunidad internacional, que digamos que en varios periodos de la historia reciente de Israel los habían aislado.
En estos momentos, Israel despliega una política de acercamiento con varios lugares del mundo, inclusive con América Latina. Por ahí algunos acercamientos, digamos, no tienen como una especie de pausa porque también dependen de ciertos cambios políticos, por ejemplo, justamente en América Latina, pero tiene esa necesidad por el propio rol, o sea, es un tipo de país, Israel, que está llamado a jugar un rol importante, no solamente en la región en la que está inmerso, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque nadie puede dejar de reconocerle que son una usina de conocimientos de todo tipo, de muchos avances tecnológicos, y como son un país chico, la única manera de seguir recreando todo ese tipo de cosas es teniendo mercados donde vender eh, sus productos. Eh, y además, por lo que uno puede avisorar en estos últimos tiempos, los israelíes han interpretado muy bien de que, por un lado, no pueden depender solamente del apoyo de los Estados Unidos, aunque resulte, digamos, una cuestión casi decisiva. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta, como bien dijo usted al introducir este tema, que el eje del poder se está desplazando hacia el Asia-Pacífico. Y digamos, los chinos, por ejemplo, han expresado a veces de una forma más tácita y otras veces de una forma más directa su interés de participar tanto en la política como en la economía de Medio Oriente. Y digamos, no sé, tanto los israelíes de un lado como los chinos del otro, y otros países de Asia, del Asia-Pacífico, han descubierto que son un tipo de asociaciones de las cuales no se pueden privar. El dilema para estos países es que tradicionalmente, sobre todo China, ha tenido una política más pro-árabe, digamos. Uno dice pro-árabe, pero en realidad aquí árabe debe ser entendido más como pro-palestino. Entonces, hacen un poco de equilibrio. En las últimas semanas, por ejemplo, hay algunos artículos que afirman que China, a diferencia de lo que está haciendo la administración de Biden, que está como un poco dubitativa en qué posición real va a tomar respecto de Israel, quizás porque están esperando cómo se resuelven las elecciones en Israel. Los chinos, digamos, como una especie de política más a largo plazo, que también demuestra esta cuestión de que se están convirtiendo en uno de los actores principales de la escena internacional y que le quieren disputar gran parte de su predominio a los Estados Unidos, se han ofrecido para mediar en el conflicto palestino-israelí. Y justamente se han ofrecido mediar porque necesitan remover ese obstáculo para que, digamos, esa tradición que yo mencioné recién no obstaculice el acercamiento que ellos quieren tener con el Estado de Israel. Estamos en una situación de la comunidad internacional que, a pesar de que los países y los bloques, digamos, tienen muchas diferencias y se disputan muchos espacios de poder y sobre todo, digamos, por intereses no solamente políticos, sino por cuestiones económicas,
hay como una especie de conciencia internacional que cada vez la cooperación en los distintos aspectos no solamente es necesaria, sino que prácticamente es indispensable. Entonces, nadie puede negar que en el seno de la comunidad internacional hay conflictos y los va a seguir habiendo, pero que a pesar de esta descripción, hay que seguir apostando a esta cuestión de la cooperación, porque, digamos, ahí se juega gran parte del futuro de varias naciones. La comunidad internacional en sí, no solamente los intereses de Chile, los intereses de Estados Unidos, no pueden soportar mucho tiempo más la inestabilidad que tiene el Medio Oriente. Es cierto que hace muchas décadas, prácticamente todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, el Medio Oriente ha tenido una inestabilidad que yo lo he dicho muchas veces en mis seminarios y en mis clases. Muchas veces los que vivimos en países como la Argentina nos resulta, bueno, están a miles de kilómetros de distancia, pero nada de lo que pasa en ese lugar del mundo nos es indiferente, porque todos esos conflictos, y por eso el interés de China y el de otras potencias, genera aumentos en los costos de los fletes, porque aumenta el petróleo, aumentan otra serie de recursos estratégicos, y digamos los países han entendido que dentro de las posibilidades que dan, digamos, las diferencias existentes sobre esta región, hay que tratar digamos, de estabilizarla para que justamente digamos, los resultados no deseados de esos conflictos se sigan exportando a otros lugares. Bien, y en esta locución que ha hecho usted, me parece que fue interesante el rol proactivo que le dio a la política exterior de China, y en ese contexto el rol proactivo que está teniendo la política de Israel, porque es cierto que en este mundo de incertidumbres y sobre todo de gran acción pendular de los estados para lograr sobre todo posicionarse, ya sea desde una variable económica, ya sea desde la variable, creo que la que domina hoy el mundo, que es la tecnológica, ¿no? En este contexto, sí, me parece que también Israel ha sido y tiene una política proactiva de cooperación, pero claro, se ha instalado, como usted bien ha dicho, en el mundo internacional, simplemente esta visión de los enemigos que tienen en la región. Pero hay que recordar también que tiene alianzas con el Magreb árabe, que es el Magreb árabe, con respecto a Marruecos, con respecto a Túnez, si bien no son las mismas relaciones porque son un poco más de desequilibrio, eso también demuestra que, bueno, en este caso Israel se quiere posicionar no como un Estado confrontativo, por más que la región así se lo proponga, sino más bien como un Estado que se pone detrás de los países vanguardia de lo que están haciendo, como en el caso de China, de cooperación, de una política más de amistades que de, digamos, enemigos, ¿no? Así que creo que es interesante aportar por ese lado. También usted ha comentado el tema de Palestina, el tema de Cisjordania, el aumento en 4 veces más de los asentamientos de Cisjordania. Bueno, creo que esto es el gran punto bisagra que pone siempre en el ojo del huracán al Estado de Israel, porque, bueno, la comunidad puede estar a favor de muchas de sus políticas, pero esta es una herida abierta que todavía no sana. No sé si usted comparte lo mismo. Sí, lo que sucede es que el gran desafío que tiene justamente Israel es que no solamente los analistas internacionales y la población de a pie, digamos, del mundo árabe, interprete que el acercamiento de Israel a ciertos países árabes solamente sea por la cuestión de la seguridad. Y entonces ahí se va a ver obligado a hacer transferencias limitadas
de tecnología, a cooperar en otros ámbitos como la salud, el manejo del agua, etcétera. ¿Por qué? Porque también si usted analiza los artículos periodísticos y académicos de estos últimos tiempos, también, digamos, ese desafío se va a acrecentar por esa cuestión de que se está pensando establecer una especie, entre comillas, de OTAN árabe, sumado a Israel, la cual sería, digamos, los miembros serían Israel, Emiratos Árabes, Bahrein, y bueno, quizás se sume a algún otro país, pero digamos son Qatar, los ¿no? países que, sí, Qatar también podría ser, pero digamos, el gran desafío justamente de Israel es que, digamos, la comunidad internacional y sobre todo los países árabes, para que, digamos, se puedan multiplicar este establecimiento de relaciones diplomáticas, que digamos que es la mejor manera de estabilizar la región y de lograr, digamos, que se terminen estos conflictos, Conflictos. va a ser tratar de superar esa imagen de que no sea solamente una cuestión coyuntural del tema de la seguridad y, digamos, sea aprovechada para los otros campos de la cooperación. Además, el Medio Oriente tiene ingente necesidad de cooperación en muchos campos. Así que sería bienvenida Bienvenido. esa cooperación. Profesor Emilio, yo cerramos con esto, si le parece. ¿Usted cómo observa el panorama, más que nada el interno? Dijimos que Israel tiene un sistema político sólido, comparado con otros países, y ha tenido sus últimas elecciones. Simplemente una reflexión, que si esto le va a dar mayor fuerza de poder al primer ministro, que si bien ha ganado, no tiene la cantidad de escaños que se necesitan. ¿Cómo considera este último panorama de fuerzas endógenas dentro de ese país, dentro del Estado de Israel, estas últimas elecciones y la incidencia que va a tener, bueno, a nivel internacional? Bueno, yo creo que el sistema político israelí necesita como una especie de revisión, porque según he leído de propios analistas israelíes, las últimas elecciones han dejado un panorama similar. Siempre hay un ganador, pero ese ganador necesita de una serie de alianzas y esas alianzas a veces les cuesta demasiado establecerlas e inclusive una vez establecidas, consolidarlas. Quizá lo que está pagando Israel, y que eso es parecido a ciertas críticas que a veces uno escucha acá en Argentina del sistema político, es que por más que si uno mide en términos de logros, el primer ministro Netanyahu para los intereses nacionales de Israel ha logrado muchas cosas, pero también hay que pensar que a logro de que son muchos los mandatos que lleva en el poder y que no hay un recambio. Israel Claro, en eso no es un... ¿Cómo? hay un desgaste, digo, de la figura política, ¿no? Hay un desgaste y también eso lleva a que haya una especie de descreimiento, porque usted quizás habrá seguido en las noticias que el país es como el país más exitoso en el tema de la vacunación, y sin embargo, bueno, eso supuestamente le ha permitido en cierta manera ganar las elecciones, pero hay mucha gente descontenta con esto de tanta permanencia
en el poder, porque no es por el tema particular de Israel, pero sabemos que eso conspira con ciertas transparencias y cierta necesidad de recambio, porque inclusive un país tan estratégico como Israel, con todas las complejidades internas y externas que deben ser resueltas, no puede depender de una sola persona. Usted sabe, yo en algo soy muy crítico del sistema político israelí, es que muchas veces sus líderes repiten casi como un discurso que son la única democracia del mundo del Medio Oriente, quiero decir, discúlpeme. Y sin embargo, esa democracia, para poder formar gobierno, depende de partidos religiosos que tienen un pensamiento que poco tiene que ver con cuestiones de la democracia, que se asemejan mucho a la cuestión de una teocracia. Entonces es medio raro, es como tienen esos problemas puntuales que tienen que ser resueltos, pero Sí, sí. eso es lo que lo hace, por más de las aspiraciones que tienen muchos israelíes de pensarse más como un país occidental que un país oriental, eso comparten con sus vecinos, que a pesar de los grandes esfuerzos por secularizar la política, la religión, inclusive en el propio Israel, no al nivel, digamos, de los países árabes o de Irán, sigue jugando un rol muy importante, tan importante que sin la participación de los partidos religiosos en Israel, al primer ministro elegido le resultaría muy difícil gobernar. Qué interesante esto que usted ha comentado, la cuestión de la secularización. Yo cerraría con esto, si a usted le parece, profesor Emilio, agradeciendo enormemente su amabilidad, sus conocimientos y esta charla tan amena sobre un tema bastante difícil de abordarlo porque tiene varias aristas, porque en el mundo internacional también las palabras tienen que ser muy concretas. Y qué interesante pensar en un presidente de los Estados Unidos, como el caso de Joe Biden, que sigue manteniendo recetas un poco arcaicas para resolver ciertos problemas en la región. Creo que ahí hay un elemento de ruptura entre tanto lo que observa la Casa Blanca con respecto a la situación con Palestina, ¿no? Y con esto cerramos, si le parece, de utilizar viejas recetas que ni siquiera ni tanto los israelíes como palestinos lo consideran necesario o lo consideran como correcto. Y un Estado de Israel que en sus partidos políticos, como usted ha dicho, no hay una renovación. El segundo que ha salido detrás de Netanyahu es el partido de Yesh Atid, un partido de izquierda, es decir, que eso demuestra que hay una lejanía importante entre las fuerzas que se vienen de hace muchísimos años con una continuidad en el poder político y aquellos que quieren renovar. Y es cierto que la transferencia del poder político es muy difícil, la transferencia sobre todo de la imagen de un primer ministro, como en el caso de Netanyahu, va a ser difícil. Y bueno, entonces en ese contexto nosotros podemos decir que hay un panorama de cierta certeza en cuanto a cooperación, en cuanto a una apertura por parte del Estado de Israel para mejorar las relaciones con sus vecinos, pero van a seguir existiendo los mismos problemas históricos que se han desarrollado desde la existencia y, bueno, desde la creación del Estado de Israel en 1948. Si usted quiere cerrar con una conclusión, estamos eternamente agradecidos desde Equilibrium Global de haber aceptado esta invitación y de haber tratado de generar esta conversación con respecto a este tema. Le agradezco por la invitación y simplemente la complejidad del Medio Oriente, aunque cambien algunos actores y algunos factores, va a seguir siendo la misma, porque el problema es que, por ejemplo, nosotros nos hemos dedicado a analizar a nivel de las cuestiones estatales, pero en el Medio Oriente
tanto sea para los israelíes como para los distintos países árabes, como para Irán, también hay una complejidad hacia las poblaciones, lo que hace también que haya toda una serie de desarrollos que digamos que tienen como un fuerte impacto sobre las decisiones políticas y como justamente quizás eso podría ayudar a un acercamiento entre Israel y sus vecinos, que en el 10º aniversario de las primaveras árabes si hubiera un resurgir de esa voluntad de cambio que no logró prosperar más que en Túnez, facilitaría bastante estas relaciones entre el mundo árabe e Israel. El hecho de que Israel sea una democracia y que tenga que resolver estos problemas con países que se gobiernan desde hace mucho tiempo, con líderes, no sé, por ejemplo, el caso de Bashar al-Assad en Siria y el presidente de Egipto, no es fácil porque no, digamos, no ven, digamos, no comparten, esa sería la palabra, esos criterios de la necesidad de respetar la voluntad del pueblo. Todos tienen, o sea, todos llegan al poder diciendo que quieren defender los intereses nacionales, pero digamos, la ventaja que hoy tiene el Estado de Israel por sus contrapartes de la región es que nunca se ha cortado esa posibilidad de elegirlos, independientemente de los roles que han jugado, esto que dije yo recién de los partidos religiosos, etcétera, eso sería aparte. Pero siempre ha habido una continuidad institucional y de respeto a la voluntad del voto popular. En cambio, en el mundo árabe eso no se ha dado y lamentablemente eso hubiera contribuido a estabilizar la región y a mejorar el nivel de vida de sus poblaciones que tanto lo necesitan. La verdad que me ha encantado muchísimo, sobre todo lo que ha expresado al final. Bueno, le agradezco enormemente, profesor Emilio, con esta charla cerramos. Esperamos que hayan disfrutado de este nuevo formato, de este nuevo conversatorio, de este intercambio de análisis y opinión. En este caso, con un invitado especial, el profesor Emilio Rufai. Para nosotros siempre es un desafío generar estos encuentros que siempre son superadores. Por supuesto que les agradecemos a ustedes la atención. Nos encontraremos nuevamente con otras propuestas desde el espacio de Equilibrium Global. Desde mi nombre, Raquel Pozzi, los saludo a ustedes muy afectuosamente. Hasta pronto.